Buenas tardes, el día de hoy la clase es virtual. El día de hoy les explicaré cómo usar la cámara o cómo conocer las funciones de la cámara de video. La cámara de video, así como la de fotografía, cuentan con diferentes elementos. La primera de ellas es el iris o diafragma. En este caso, el iris o diafragma viene siendo la apertura del lente. ¿Qué tanto abre mi lente o qué tanto cierra mi lente? Por ejemplo, el diafragma se mide en partes cerradas o en partes abiertas, desde 1.2 hasta 12. Puede aumentar su rango dependiendo de la cámara. Por ejemplo, vemos en la toma que tenemos que indica una F. El diafragma se rige por medio de lo que viene siendo la letra F. Eso quiere decir que tenemos un F2.2. Entre menor sea el número, es mayor la apertura. En este caso, tenemos un diafragma de 2.2. Si yo aumento mi diafragma o mi iris, lo bajo, llega en este caso hasta 1 a 2.0. Si utilizo mi zoom hacia afuera, puede llegar hasta 1.8, dependiendo de lo que es esta cámara. Si yo deseo cerrar la intensidad de mi iris o de mi diafragma, en este caso, lo que voy a hacer es que empiezo a girar y la imagen se empieza a oscurecer. Nosotros llamamos en video, la imagen está quemada cuando tiene demasiada iluminación. Si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior izquierda es una F regida por el diafragma, 4.0, hasta ahí empieza hasta el 4.4, hasta el 6.2, en el cual ya se ve oscura, se ve cerrada la imagen. Ahora, porque estamos en un interior, cuando trabajamos en un exterior, el iris aún se puede cerrar hasta 8, 9 o incluso 12, dependiendo de la intensidad de la luz. Regresamos con un iris a lo que viene siendo el 1.8. En la siguiente imagen les voy a mostrar en la cámara cuál viene siendo el iris. En la composición de la cámara tenemos estos tres botones. Lo voy a hacer, esta es la cámara y nos vamos a ir acercando poco a poco para que ustedes vean la ubicación de los tres botones que les voy a explicar ahorita. El primero de ellos es el iris, como ya lo habíamos comentado. Por lo tanto, el iris me ayuda a controlar la apertura del lente, abrir o cerrar. La siguiente opción es la ganancia, conocida como en video como el aumento a lo que viene siendo la intensidad o permite entrar mayor cantidad de luz. Esto quiere decir, y abriendo mi display, que la ganancia me permite dar mayor cantidad de luz. Si yo empiezo a bajar mi iris, y ustedes van a notarlo en las dos imágenes, la perilla que está aquí hace que controle mi iris, y lo bajo a ese diafragma, a ese número que vendría siendo 4.0 a un, digamos, 4.8, 5.6, cerré lo que viene siendo mi iris. Lo que yo puedo hacer es aumentar la ganancia. ¿Cuál sería la forma de aumentar la ganancia? Presiono una vez este botón y ustedes notarán que la imagen se ve con más luz. Tiene una ganancia de 6, la ganancia se mide en decibeles. Si lo vuelvo a presionar, aumenta a 12. Hay más luz, pero aún sigue estando oscuro. Si lo vuelvo a presionar, se pone en modo automático. Eso quiere decir que va a haber más luz, pero ustedes notarán que la imagen se ve afectada. Esto quiere decir que afecta la calidad de mi video. Se ve granulado. La ganancia en las cámaras de video equivale al ISO en las cámaras de fotografía. Ustedes conocerán que la cámara de fotografía tiene un ISO 100, ISO 200, ISO 400 y 800 y se va multiplicando o se va duplicando 800, 1600, 3200 e incluso hasta 6400. Entre mayor sea la cantidad de ganancia, la imagen se va a ver más pixeleada, se va a ver más el grano reventado y se va a ver de menor calidad. Voy a tratar de abrir más mi iris a un 4.0 y si ustedes se dan cuenta en la imagen se alcanza a percibir que se ve granulenta o granulada. Vuelvo a presionar la ganancia, que es el botón de aquí abajo, y se vuelve a low. Si yo dejara el diafragma en lo normal 1.8 y presiono una vez mi ganancia, ustedes lo notarán aquí, presiono mi ganancia una vez, la imagen se ve con más luz, pero se ve quemada. Si lo vuelvo a presionar, se ve con mucho más luz, pero se sigue viendo quemada.
Renuevo, si presiono el automático, la ganancia baja a 1.5. ¿Por qué? Porque mi diafragma está abierto lo suficiente. Regreso a low, que viene siendo lo estándar, lo que debemos de manejarlo. ¿Podemos utilizar la ganancia? Sí, sí podemos utilizar la ganancia, siempre y cuando sea justificable. Porque si utilizamos mucha ganancia en lugar de utilizar el diafragma o luz, lo que nos va a provocar es que nuestra imagen se vea de mala calidad. La tercera opción o el tercer botón que ustedes ven aquí es el shooter. El shooter equivale a la velocidad en su cámara de fotografía. ¿Qué es el shooter? El shooter viene siendo velocidad. 1/30, 1/60 es lo ideal para la velocidad. Entre mayor velocidad, más rápido abre y cierra el diafragma. ¿Qué es el diafragma? El iris, que nos permite la entrada de luz. Por ejemplo, si el diafragma es como el ojo y nosotros decimos, cierro mis ojos, volteo hacia la luz y los abro un segundo y lo vuelvo a cerrar, la cantidad de luz que entra hacia mis ojos es mucha. ¿Por qué? Porque estoy viendo hacia la luz y tengo los ojos abiertos un segundo. Ahora, si fuera medio segundo, sería un parpadeo más rápido. Eso significa que nuestro lente abrirá y cerrará en el tiempo que nosotros le pongamos al shooter, en este caso a la velocidad. Entre menor velocidad, mayor cantidad de luz entra, pero también tiene mucho que ver si la luz o la cámara está en movimiento. A lo que voy con esto es que yo puedo agarrar y puedo afectar lo que viene siendo mi shooter. A la hora que yo lo activo, ahí lo tengo en automático, lo pueden estar viendo, 1/60, y lo puedo bajar a dejarlo manual, 1/60. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de trabajar con mi shooter de esta forma. Lo voy a buscar aquí en el menú. Aquí está shooter, está automático. Lo voy a poner en slow para que ustedes noten a lo que me refiero con el barrido. Ahí está, 1/30. ¿Entró mayor cantidad de luz? Claro que entra mayor cantidad de luz porque estoy permitiendo que sea 1/30. Pero en mis movimientos, el shooter lo que va a hacer es que se va a ver más pausado o con menor movimiento. Lo voy a bajar a 1/15. Ustedes dirán que entra más luz. ¿Le puedo bajar el diafragma? Claro que sí. Pero ven cómo se ve como pausado. 1/30, perdón, 1/8. Se ve más pausado. ¿Entra mayor cantidad de luz? Claro que sí. Pero sigue estando pausado. El movimiento se ve más pausado. 1/4. Y lo que voy a hacer ahora es ponerme de ejemplo para que ustedes vean el movimiento. Por más natural que yo trate de hacer el movimiento se va a ver pausado. ¿Por qué? Porque es 1/8. Eso quiere decir que mi velocidad está muy lenta. Y si yo grabo a esta velocidad, se va a ver como un movimiento como barrido, como si estuviera flotando. Regresamos a lo que viene siendo el shooter en forma automática, que es 1/60, lo voy a poner manual. El diafragma se quedó en 4.0, lo voy a regresar a 1.8 para tener la misma cantidad de luz. Por lo tanto, en esta opción, en las cámaras de video, tenemos el iris, la ganancia y el shooter. El iris viene siendo la apertura de nuevo. La ganancia la podemos llamar que es un extra que nos da comparado con el ISO en las cámaras de fotos. Y el shooter es la velocidad. ¿Dónde puedo modificar? Con el aro que tenemos o la perilla que vemos aquí en este lado. Esta perilla. Esto sirve para modificar el iris. Ok, regresamos con lo que viene siendo la cámara. La cámara de video está compuesta por un solo aro. En este caso, esta cámara de video está compuesta por un solo aro. ¿Cuál es el aro que está compuesta o que estoy mencionando en este caso? Viene siendo este aro. Este aro nos permite controlar 3 objetivos o 3 formas diferentes de la cámara. Como lo menciona en este switch, tenemos foco, tenemos zoom y tenemos el iris. Dado que el iris ya lo podemos controlar, Dado que el iris ya lo podemos controlar con esta perilla, no tendría caso controlar el zoom también con esta perilla, porque ya lo tenemos con esta parte. Ahora, tenemos también el zoom. El zoom en esta cámara y en la mayoría de las cámaras se puede manejar desde el lado derecho de la cámara, que vienen siendo los siguientes controles. Este que ven aquí es el zoom y sirve para esto. Entre mayor tiempo lo tengas presionado hacia adelante, más rápido se va a ir el zoom.
Entre mayor tiempo lo tengas presionado hacia atrás o más hacia abajo, se va a ir hacia abajo más rápido. Pero si lo presionas lento, es un zoom más ligero. Lo voy a girar hacia la lámpara para que ustedes alcancen a ver cómo se va de lento. Y si lo presiono más, cómo se va de rápido. Lo mismo hacen el zoom out. Ese es el zoom. Entonces, si ya tengo controlado el iris en un botón y el zoom en el otro botón, dejaría mi último botón asignado, o el aro, lo dejaría asignado para lo que viene siendo el foco. ¿Qué es el foco? El foco, muchachos, se refiere al enfoque de mi cámara. Ustedes verán un botón que dice AF-MF, que está ubicado en la parte de aquí abajo. AF-MF. AF significa Automatic Focus o foco automático. MF significa Manual Focus o foco manual. Tenemos asignado que aquí está el foco en el aro. Por lo tanto, si yo tomo un objeto y lo coloco aquí, una botella de agua, lo que tengo que hacer para enfocar es irme directamente con mi zoom hasta lo más que cierre con el fin de hacer foco. Eso es lo que más que cierra mi cámara. Aumento un poquito de iris. Ahí está enfocado. Si ustedes se darán cuenta en la otra toma, voy a moverlo con la otra mano, con la derecha, para que alcancen a verlo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Abro mi toma un poco y giro de tal forma que a la hora de yo estoy girando, puedo estarlo sacando de foco o enfocándolo. Aunque yo ponga una mano enfrente, el objeto de enfrente no se va a enfocar. Aunque yo ponga un objeto aún más enfrente para querer que salga y que se enfoque en esta parte, no se va a enfocar porque tengo un foco manual. Pero si yo utilizara, vemos la esponja que está ahí, entonces yo puedo jugar con el foco de la botella porque es manual, o ligeramente, voy a bajar la cámara, con el foco de la esponja. Eso podemos hacer cuando el foco es manual. Pero ¿qué pasa si pongo mi foco automático? Presiono este botón y ustedes en pantalla mirarán cómo la indicación de MF arribita del diafragma dice cambia a AF. Cuando yo tengo esta parte de AF, me va a detectar lo que esté más próximo al lente. ¿Cómo lo voy a explicar? Quito el cubo, la cámara automáticamente detecta el foco de lo que está en el último plano, pero si yo llego a poner algo, lo voy a ir ingresando ligeramente para que ustedes lo noten. Ahí la cámara empieza a detectar este primer plano. Digamos que lo quito, pero si yo tuviera algo en este plano, la cámara va a enfocar directamente a este cuadro. El foco automático no está penalizado tenerlo. Claro que sí lo pueden utilizar, pero es recomendable mejor utilizar el foco manual. Es mejor y se aprende más para poder jugar con los planos secuencia. Lo que tenemos ahora viene siendo el balance de blancos. Ustedes encontrarán el balance de blancos en esta parte de la cámara. Dice W y tiene del otro lado el siguiente botón. Son dos triángulos con un cuadrito en medio, un rectángulo. El balance de blancos, ¿cuál es la explicación del balance de blancos? La explicación del balance de blancos es hacer que el blanco realmente se vea blanco. La luz, a pesar de que puede ser luz directa, o un key light, un backlight o un field light, las diferentes temperaturas de la luz nos ayudan a generar un blanco o un color naranja, rojo. Entre más fría es la temperatura, más azul es el tono de la temperatura. Entre más cálida es la temperatura, más roja es la temperatura. Dado la relación, el sol es más cálido, es más rojo. Cuando es de noche, la luna es más fría y es más azul. En este caso tomaré como muestra las dos siguientes lámparas. Ustedes se darán cuenta que en la temperatura dice 3900, es esta área que estoy aquí señalando. Lo voy a mover, estoy presionando el botón de W que tengo aquí para cambiar entre automático, un sol que es incandescente,
una A, que es la primera opción de White Balance manual, y una B, y luego vuelvo a regresar al automático. ¿Cómo cambia la temperatura? La temperatura se mide por grados Kelvin. Los grados Kelvin son los que me rigen, como la temperatura corporal o la temperatura ambiental. Sabemos que son grados centígrados o grados Fahrenheit. En este caso, si nosotros estamos a 32 grados centígrados, sabemos que tenemos una temperatura que es caliente. Pero si estamos a una temperatura de 24, 22, 19 grados centígrados, sabemos que es tibio o frío. En este caso, las mañanas son de unos 16, 17 grados centígrados en invierno, pero en verano, cuando hace mucho calor, amanecemos tal vez hasta 21, 22 grados centígrados, que la temperatura varía. Entonces, en grados Kelvin, que es la temperatura de la luz, se mide desde los 10.000 hasta los 2.900. En este caso, aquí tenemos una combinación de luces. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a girar mi cámara hacia esta luz fría. Voy a tratar de enfocar. Está quemado, lo que voy a hacer es bajarle el iris de tal forma de que me vaya percibiendo la cantidad de luz. Ustedes se darán cuenta cómo la temperatura está en automático y está variando. ¿Qué tiene? Tiene una luz y está llegando a los 5200 grados centígrados, perdón, grados Kelvin. Se quedó en 5000 grados Kelvin. ¿Ven cómo el diafragma pudo cerrarlo hasta 10? Porque la luz es tan fuerte, es tan intenso que no necesito tener un diafragma completamente abierto con un 10. Y si le sigo dando, aún puedo oscurecer más mi toma, 12, hasta llegar a un, vean, 16, 15, 16, oscurecerlo. No me interesa tan cerrado, creo que en un 9 o en un 10 es buena temperatura para que ustedes ubiquen que la temperatura de esta lámpara es de 5000 grados Kelvin. Si yo giro mi luz, o mi cámara, perdón, hacia otra temperatura, lo que voy a hacer es abrir el diafragma para poder ver la luz. Este es un blanco. Técnicamente se tiene que ver blanco. ¿A cuánto está ascendiendo mi temperatura? ¿Y por qué se hace un balance de blancos en lo blanco? Porque es nuestra relación. Aquí tenemos 5900 grados Kelvin en un color blanco. ¿Qué va a suceder ahora que yo cambie mi cámara a lo que viene siendo una luz cálida? De este lado tengo una luz cálida. Ustedes la notarán aquí. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar lo que viene siendo mi blanco. Bueno, la luz primero. Voy a cerrar el diafragma. Para poder captar cuánta temperatura me da directamente a la luz. 4000 grados Kelvin. Voy a tratar de cerrar más y enfocar. Está bajando hasta 3300, 3200, 3100 y como les decía, 2900, sin temor a equivocarme, creo que es lo que más puede bajar. En algunas cámaras incluso puede bajar más. En esta cámara nos está arrojando una temperatura de 3000 grados Kelvin. La relación que voy a hacer ahora es, me voy a ir directamente a un blanco que esté iluminado por esa luz. Este es un blanco que esté iluminado por esa luz. Directamente. ¿Cuántos grados me arroja? 3000 grados. Tomo la luz, la pongo hacia el blanco. Voy a tomar un momento, apagar un momento la otra luz para que no afecte o no contamine mi otra iluminación. Y lo mismo, tengo 3000 grados Kelvin y es un blanco que realmente se ve blanco. Si yo no utilizara este balance 2900, si yo no utilizara este balance y utilizara un sol, este blanco, que al principio lo vimos, ya no se ve blanco, se ve con tonos rojos. Si yo utilizo un balance de blancos manual, ¿cómo funciona el balance de blancos normal? Ahora está la A, pero que está con los dos triángulos. Ustedes lo podrán apreciar de este lado. Quitaré la luz para alejarlo un poco. ¿De qué color se ve el blanco? ¿De qué color se ve el blanco? Café, marrón, sucio. ¿Por qué? Porque me está arrojando una temperatura de 3900. Lo que yo voy a hacer es, ya que tengo el seleccionado White Balance y que está este símbolo que ustedes ven aquí, está en la pantalla, quiere decir que está para ponerse manualmente. Por lo tanto, lo voy a presionar una vez y va a empezar a parpadear en la pantalla la temperatura
y la va a ajustar a la temperatura que yo le estoy asignando. En este caso, 2800. Esa misma función la puedo hacer en otro color, perdón, en otro blanco. En este caso, lo que voy a hacer va a ser a la inversa. Giro mi cuadro para que me pegue la otra luz. Ustedes se darán cuenta que este blanco se ve azul. ¿Por qué? Porque ahora mi iluminación, la luz que le está pegando es una luz fría. Si vuelvo a presionar ese botón, me va a ajustar la temperatura. El blanco se va a ver blanco y la temperatura que arroja es de 5100. Ahí es la importancia de hacer balance de blancos siempre antes de hacer nuestra grabación.